A continuación tenemos la fórmula de la onda senoidal y para entender de una mejor forma el significado de cada parte, empezaremos desde el inicio de la fórmula y definiremos lo que es seno. Aquí tenemos un círculo y una flecha que gira alrededor de él. Tomaremos como punto de referencia la punta de la flecha. Entonces ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuál es la altura de la flecha con respecto a la mitad del círculo? Se sabe que gira a partir con una distancia desde el centro, lo que viene siendo el radio. La altura y la flecha forman un triángulo y cumplen una relación entre la altura y la hipotenusa a la cual se le conoce como seno, de la misma forma que lo tenemos aquí. El seno depende de la forma que tenga el triángulo. Si el triángulo está muy aplastado, su altura será muy pequeña, y si está muy estirado, será más grande. Como es un círculo, llega el momento en el que el valor del seno llegue hasta su punto máximo y su valor mínimo. Entonces el valor que define el seno sería este ángulo, que también es conocido como fase. No como tal, ya que la definición de fase para funciones senoidales tiene dos significados diferentes, pero un tanto relacionados. Uno es el ángulo inicial de una función senoidal en su origen, y a veces se denomina desfase o diferencia de fase. Otro uso es la fracción del ciclo de onda que ha transcurrido en relación con el origen, pero esto lo veremos más adelante. Entonces la altura de la punta de la flecha es igual al radio del círculo por el seno del ángulo que forma con la horizontal. Para la segunda parte de la fórmula se añade el tiempo. Esto quiere decir que la flecha, en vez de estar fija, cambia en el tiempo a velocidad constante. La flecha sube y baja y este cambio se empieza a representar en una imagen a lo largo del tiempo, conocido como oscilador armónico simple. Cabe mencionar que la representación no es la representación del círculo que traza, sino su movimiento vertical en el cambio de altura respecto al centro del círculo. Lo que se hace en este caso es cambiar el ángulo por el tiempo. Cuanto pasa el tiempo, mayor ángulo, pero esta suposición como tal es incorrecta, ya que el seno no funciona con tiempo, sino que lo hace en ángulos, por lo que esta variable es un factor de conversión que cambia el tiempo en ángulos. Al tiempo que le toma a la altura de la flecha llegar a su valor original se le llama periodo, y este es completado a la vez que la flecha da una vuelta por el círculo en 360 grados o 2 pi radianes. Esto quiere decir que 2 pi radianes se completan en el tiempo de un periodo, de aquí la velocidad angular, en el que menciona otros dos elementos más. Uno es la amplitud, un valor por el cual la altura puede cambiar poquito o tomar distancias muy grandes en la oscilación, o sea, el radio es la amplitud. ¿Qué tan grande o chica es la altura de la oscilación? El segundo elemento es un valor que determina en qué posición queremos que empiece la onda, un ángulo extra en la ecuación que nos permite corregir dónde queremos que la flecha empiece a moverse, fijando la altura inicial. Este ángulo se llama desfase o ángulo de desfase. En un caso normal, la onda iniciaría en un tiempo cero con una amplitud de cero, pero con el ángulo de desfase comenzaría desde una posición a cualquier valor ingresado, por ejemplo 45 grados, y partiría de aquí la onda. Esto quiere decir la altura de la flecha moviéndose cíclicamente es igual a la amplitud de la oscilación por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el desfase. Aquí estamos haciendo un video de un problema ejemplo de la materia de circuitos eléctricos de corriente alterna. Mi nombre es Yair Gibran y a continuación se los voy a mostrar. Este es un problema desde una senoide que dice, dada la tensión senoidal, B de t es igual a 50 coseno de 30t más ángulo de 10. En este problema debemos encontrar cuál es su amplitud, cuál es su periodo y cuál es la frecuencia. También debemos encontrar B de t en cuanto t sea igual a 10 milisegundos. Para comenzar este problema empezaremos con la amplitud.
Pero antes debemos recordar cuál es la fórmula de la senoide, que es B de t es igual a Bm seno de Wt. ¿Qué son estos valores? Bm es la amplitud de la senoide, W es la frecuencia angular y Wt es el argumento de la senoide. Como lo mencioné, Bm es la amplitud, por lo cual, viendo la ecuación, podemos observar que 50 es la amplitud de esta senoide, y ahí se señala. Para calcular el periodo, se representa por la letra T mayúscula. Vamos a utilizar la fórmula que es T igual a 2pi sobre W. En la cual este caso W pues, es 30. Y ya nada más se hace la división. 2pi entre 30 es igual a 2.209 segundos. En el caso de la frecuencia se pueden utilizar dos fórmulas. Una es la frecuencia es igual a 1 sobre t, así es la inversa del periodo. Pero para este caso utilicé una fórmula que es W es igual a 2pi por la frecuencia, y ya despejándola me queda la frecuencia es igual a W entre 2pi. Como quedaría 30 entre 2pi es igual a 15pi. Estoy simplificándola, pues queda igual a 4.77 Hz. Para el último inciso que debemos calcular B de t, cuando t es igual a 10 milisegundos, convertimos los 10 milisegundos a segundos y queda 0.01. Para este ejercicio, debemos recordar que W de t más θ es un argumento y θ es la fase. Tanto el argumento como la fase pueden estar en radianes o grados. Esto nos hace un pequeño recordatorio para facilitar más el resolver este problema. En sí nada más es la sustitución de t por 0.01. Igual que el Wt quedaría en 0.3 radianes. Y ya para finalizar la ecuación completa quedaría 5 coseno de 1.72 más 10. Este resultado es de 44.48 volts y ese sería el fin de este problema. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Omar López Morales, estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. Y bueno, continuando con la clase de análisis de circuitos SEA, tenemos este problema que nos dice, dado el voltaje de nuestra variable de voltaje respecto al tiempo, es igual a 1 por coseno de 377t más 225 grados, y nos pide determinar la frecuencia del voltaje y graficar la señal. Bueno, aquí nosotros tenemos nuestro 1, que sería nuestra amplitud, nuestros 377 grados, que sería nuestra frecuencia angular, y nuestros 225 grados, que ese sería nuestra fase. Entonces, aquí lo que nos pide es encontrar la frecuencia del voltaje. Nosotros tenemos la frecuencia angular, no la de voltaje. Para eso realizamos nuestra fórmula para determinar la frecuencia. Y esta fórmula nos dice que la frecuencia es igual a la frecuencia angular sobre 2 por pi. Realizamos esta operación y nos da como resultado 60 Hz. La frecuencia siempre se va a medir en Hz. Bueno, entonces tenemos también nuestros 225, que sería nuestra fase. Eso está dado en grados. Lo que vamos a hacer nosotros es transformarla a radianes. También se puede resolver este problema en grados, pero nosotros la vamos a transformar en radianes. Bueno, entonces tenemos nuestros 225 grados y hacemos la conversión a radianes. Para esto vamos a multiplicar los 225 grados por pi, y eso lo vamos a dividir entre 180 grados. Grados con grados se van y nos va a quedar solamente radianes. Realizamos esta operación y nos da que tenemos 3.9269 radianes. Entonces ahora tomamos como referencia cuando t vale 0, cuando t vale pi cuartos, cuando t vale pi medios. Estos valores que tenemos aquí, nosotros lo determinamos, pues, como vimos anteriormente que nos explicó nuestro compañero. Tenemos nuestra circunferencia y nuestra onda senoidal.
Y vamos a tomar como punto de referencia la punta de la flecha. Y vamos a empezar a dividir nuestra circunferencia. Recordemos que nuestra circunferencia vale 2pi. Y se empieza a contar de forma contraria al giro de las manecillas del reloj. Entonces, tenemos que toda la vuelta vale 2pi. Y nosotros lo dividimos en partes iguales, que serían pi cuartos, pi medios, 3pi cuartos, pi, que sería la mitad, 5pi cuartos, 3pi medios, 7pi cuartos. Y esto también lo podemos nosotros realizar en grados. Como les había comentado anteriormente, podríamos dejar nuestra fase en los 225 grados. Y aquí esto lo tendríamos que tomar en grados. Por ejemplo, serían 0 grados, 45 grados, 90 grados, y así nos vamos con toda la circunferencia. Entonces nosotros como lo vamos a tomar en radianes, por eso lo dividimos nuestra circunferencia en pi cuartos. Entonces, regresando aquí, ya solo vamos a sustituir nuestros radianes en nuestra función. Y como acabamos de determinar cuando t tiende a 0, también lo vamos a sustituir. Entonces realizamos las operaciones ya con esa sustitución. Y vemos que 1 por coseno de 377 cuando t tiende a 0 más 3.9269 nos da un valor de menos 0.70. Me dio un valor de 0.70 y algo, pero yo lo dejé en menos 0.70. Igual con las demás, sustituimos t y sustituimos los grados por los radianes. Entonces realizamos todas las operaciones. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra gráfica y lo que vamos a hacer ya solo sería graficar nuestros valores, nuestros resultados que ya determinamos. Entonces tenemos que cuando t vale 0, vamos a tener en nuestra variable t respecto al tiempo menos 0.70, que sería aquí aproximadamente. Entonces esto no quiere decir que desde aquí va a empezar nuestra gráfica. Cuando t vale pi cuartos, vemos que nuestra variable de voltaje respecto al tiempo va a valer 0. Entonces la tendríamos por aquí. Y cuando nuestra t vale pi medios, vamos a tener que nuestra variable de voltaje respecto al tiempo va a valer 0.70, por lo cual, checando las coordenadas, quedaría por aquí. Entonces empezamos a graficar y nos va quedando de esta manera. Seguimos con los demás resultados, que sería cuando t vale 3 pi cuartos, vamos a tener que nos da 1 positivo, y cuando t vale pi, 0.70 otra vez. Entonces nos queda más o menos así. Ahora cuando nuestra t vale 5 pi cuartos, nuestra variable respecto al tiempo va a valer 0. La tendríamos pasando por este punto. Cuando nuestra t vale 3 pi medios, vamos a tener en nuestra variable respecto al tiempo menos 0.70, por lo cual pasaría por este punto que está aquí ya marcado. Y tendremos nuestra gráfica, iría quedando más o menos así. Entonces cuando nuestra t vale 7 pi cuartos, nuestra variable respecto al tiempo va a valer menos 1.
Y por último, cuando nuestra t vale 2pi, que ya sería cuando completa la circunferencia, cuando ya completa el ciclo, cuando ya completa la circunferencia, tenemos que nuestra variable respecto al tiempo va a valer menos 0.70. Nos queda más o menos así, nos quedaría nuestra gráfica. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Saludos, mi nombre es Juan Pablo Bellman, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica, actualmente cursando la materia de análisis de circuitos de CA con el doctor José Roberto Razo. Y para darle continuación a este tema de ondas senoidales, voy a explicar un problema, el cual dice que calcule el ángulo de fase entre B1, que es igual a menos 10 coseno de omega t, más 50 grados, y B2, que es igual a 12 seno de omega t menos 10, el cual también dice que indiquemos cuál de las senoides está adelantada. Para ello, primero tenemos que saber tres reglas importantes, las cuales son que ambas senoides tienen que tener su amplitud positiva. La segunda es que ambas deben estar en coseno o en seno. Y la tercera sería que ambas tienen que tener la misma frecuencia, la cual está representada con omega. Para ello tenemos este conjunto de fórmulas, que son el del lado izquierdo sería para cambiar la amplitud en caso de que la tuviéramos negativa. Del lado derecho tenemos para transformarlas, ya sea si queremos transformar de coseno a seno o de seno a coseno. Ahora explicando las fórmulas, que tenemos que si tenemos una senoidal con signo negativo, para transformarla a positivo le tendríamos que sumar o restar 180 grados, ahí no importaría. Y de igual forma sería en seno. Del lado derecho, para transformar de coseno a seno, tendríamos que agregarle pi medios, lo cual es equivalente a 90 grados. Y en seno sería de forma contraria, tendríamos que restarle 90 grados. Y bueno, lo primero que se tiene que hacer en este caso, yo primero quise transformarlos a ambas a coseno, por lo cual el primer voltaje tiene un signo negativo en su amplitud, lo cual apliqué la primera fórmula de coseno, que sería esta, dándome así menos 130 grados con su amplitud positiva. En este caso yo resté los 180 grados, aunque de igual forma se podrían sumar. En el voltaje 2, ahí sí se tendría que aplicar la transformación de la senoide. En este caso tenemos 12 seno, que es el voltaje 2, y para transformarlo a coseno tuve que restarle los menos 90 o los menos pi medios, en este caso los menos 90 grados, ya que tenemos el ángulo de fase en grados, dándome así 12 coseno de omega t menos 100. Ahora, para sacar la diferencial de ángulo de fase, tendríamos que restar el voltaje 2 menos el voltaje 1, dándome así un ángulo de fase de 30 grados. Para continuar, lo hice ahora de manera contraria, transformando ambos voltajes a seno. En este caso ya teníamos el voltaje 1 con el voltaje 1 lo tenemos en 10 coseno de omega t, el cual lo transformé a seno, y en este caso se le tenía que sumar los 90 grados, dándome así 10 seno de omega t menos 40 grados. En el voltaje 2 ya la teníamos en forma de seno y con su amplitud positiva, ya no teníamos que hacerle nada. Ahora sacando la diferencial de ángulo de fase sería igual manera B2 menos B1, dándome así de igual manera 30 grados. Así que podremos concluir que está bien el resultado. Ahora, si yo en vez de restarle aquí en esta parte, restarle los menos 180, si se los hubiera sumado, me hubiera dado un voltaje con W omega t más 230, y esta se quedaría de igual forma, menos WT menos 100. Entonces, aplicando de igual manera el ángulo de fase B2 menos B1,
me quedaría un ángulo de menos 330. Aquí es donde muchos dirían que varía, pero a manera de comprobación, sustituyendo el ángulo ya sea en cosenos o en senos, de igual forma me da un mismo resultado para los diferentes ángulos, ya que como este está de forma negativa, tendríamos que sumarle los 360 grados para que me dé los 30 grados de forma positiva. Y por último, una forma por lo menos que yo no conocía sería en un plano cartesiano, señalando coseno WT como el eje X y seno WT como el eje Y. Aquí sería solamente agregando su ángulo de fase. Como podemos observar, sería B1 con su ángulo de 50 como en los voltajes originales, B1 con su ángulo de fase de más 50, que sería la representación de esta flecha, y B2 que sería 12 seno de omega t con un ángulo de menos 10 desde el eje Y, que sería esta flecha. Aquí observando podemos determinar que B2 le lleva una ventaja de 30 grados o va adelante de B1 por 30 grados, que serían los 90 grados de este cuadrante menos los 50 de B1 y menos los 10 de B2, dándonos así de igual manera los 30 grados. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Gracias.